otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Hola, buenas madrugadas. Aquí estamos ya listos para esos programas especiales del verano del Espacio en Blanco. Ya sabes, tu cita con el misterio aquí en Radio Nacional. 2 horas nos esperan hasta las 4, las 3 en las Islas Canarias, e intentamos viajar por esos universos que aquí nos gustan. Y como siempre, es un placer para todos nosotros que nos acompañes. Un placer, como decimos, estar aquí en esta cita, algo que comenzamos cuando pasan algunos minutos de las 2, la una en las Islas Canarias, con saludos de todo el equipo que se encarga de realizar el programa, incluido esta noche Rodrigo Vázquez de Prada, que se encarga de controlar nuestro mágico sonido. Para todos nosotros, un honor pasar este tiempo compartiendo la madrugada y llenando este espacio en blanco que se está abriendo ahora. Es un programa especial y tenemos muchos argumentos esta noche, pero queremos que entres en contacto con nosotros. Ya sabes, hay 2 formas: el email espacioenblanco@rtve.es, espacioenblanco@rtve.es, y nuestros 2 muros de Facebook. Buscáis por ahí el Espacio en Blanco y los seguidores del Espacio en Blanco y seréis bienvenidos. Como no tenemos mucho tiempo, ahí va un avance de lo que os hemos preparado para esta noche con un consejo: no os lo perdáis. Seguimos disfrutando de las madrugadas de este verano español, tratando de llenar de temas especiales y de misterio este tiempo que ahora se abre. Para esta semana hemos preparado varias citas que nos llevarán a pasar revista a algunos lugares, hechos y enigmas. Comenzaremos retrocediendo en la historia, justo hasta el momento de uno de los accidentes más trágicos de la historia de la aviación. Ocurría en Canarias, concretamente en el aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife. Corría el año 1977, concretamente el día 27 de marzo de 1977. Aquella fatídica fecha se concitaron muchos hechos, algunos poco conocidos. Esta noche queremos desvelar algunos de esos incidentes y descubriros las extrañas luces y presencias que se vieron en esas pistas del aeropuerto. Un documento impresionante que no debes perderte. Ya habéis escuchado, muchos temas nos esperan esta noche. Y vamos a comenzar con un misterio sin resolver, algo que deseamos que no vuelva a repetirse nunca más en la historia. Muchos de los protagonistas todavía se ponen con los pelos de punta al recordar lo que allí sucedió. Nuestro siguiente invitado, tras esa introducción, nos da todos los datos. El 27 de marzo de 1977, 2 aviones Boeing 747 colisionaron en el aeropuerto de Los Rodeos, Tenerife Norte en la actualidad. Murieron 583 personas.
Es el accidente aéreo con mayor número de víctimas mortales de la historia de la aviación. Los aviones siniestrados fueron el vuelo KLM 4805, vuelo charter de la línea aérea neerlandesa KLM, que volaba desde el aeropuerto de Ámsterdam en dirección a Gran Canaria, y el vuelo PAA 1736, vuelo regular de PAMAN, que volaba desde el Aeropuerto Internacional John Fitzgerald Kennedy de Nueva York hacia el aeropuerto de Gran Canaria. El accidente se produjo a las 17:06, tras lo cual los controladores aéreos no pudieron volver a comunicarse con ninguno de los dos aviones. Debido a la intensa niebla, los pilotos del avión de KLM no pudieron ver al avión de PAMAN enfrente. El vuelo KLM 4805 fue visible desde el otro avión aproximadamente 8 segundos y medio antes de la colisión, pero a pesar de haber intentado acelerar para salir de la pista, el choque era ya inevitable. 583 fueron las víctimas, y tras ellas, muchos años después, aún se cierne el misterio. Un misterio que trataremos de desentrañar con nuestro próximo invitado. Ahí dábamos algunos datos. El 27 de marzo de 1977 se produjo en las pistas del aeropuerto de Los Rodeos, la isla de Tenerife, la mayor tragedia aérea de toda la historia. Y en torno a ella hay todavía muchos misterios, ¿verdad, Juanca? Muchos. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Juanca Romero? Muy bien, un placer volver a estar contigo en Espacio en Blanco. Y bueno, para hablar de esto que comentabas ahora, que no deja de ser un acontecimiento histórico a nivel global que no debemos olvidar, ¿no? No debemos olvidar. Catástrofe 77, el viaje interrumpido, es el libro que tú has escrito acerca de todo este misterio, ¿verdad? Un libro que además, Miguel, la primera intención que tiene es la de prestar atención a los testimonios en primera persona de aquellos que de alguna forma lo vivieron, ¿no? Porque conocemos mucho sobre los datos, los aspectos técnicos, quizás no tanto, pero hay mucha información, pero sobre qué y cómo se vivió aquella tragedia no se había hecho nada, no se había recogido nada en un monográfico y tampoco su vertiente relacionada con el misterio. Que tiene mucho, ¿verdad? Tiene mucho, sorprendentemente, porque... No lo adelantes todavía, ¿eh? Pero... No adelanto nada, pero digamos que en un lugar tan puntual y concreto se confabulan, se forma un crisol bastante interesante, ¿no? Catástrofe 77, el viaje interrumpido. Ha pasado mucho tiempo, pero hay muchas respuestas todavía para dar. Lo que yo no sabía, empezamos si quieres, Juanca, lo que yo no sabía es que ese día había habido avisos de bomba en el aeropuerto de Gran Canaria, lo que obligó a que muchos aviones tuvieran que volar a Tenerife. ¿No lo sabía? Eso fue así porque en realidad todos los vuelos o la mayor parte de los vuelos que aterrizaron en aquella jornada de domingo aquí en la isla de Tenerife, en el aeropuerto de Los Rodeos, su destino final no era Tenerife sino Gran Canaria. Lo que contabas exactamente durante la mañana se recibe un aviso de bomba en la terminal de pasajeros del aeropuerto de Gran Canaria y eso es lo que provoca que las autoridades del aeropuerto decidan cerrarlo por completo y desviar todos los vuelos al aeropuerto más cercano, que no nos olvidemos era único, el aeropuerto de Los Rodeos en Tenerife, porque... No estaba todavía el otro, el del sur, ¿verdad? Claro, el Reina Sofía no estaba. A partir de ese momento es cuando se acelera la construcción del Reina Sofía, pero no estaba en aquel momento. Los Rodeos, yo he aterrizado muchas veces allí, espero seguir haciéndolo muchas otras veces, ¿no? Pero tiene fama de peligroso, ¿era un aeropuerto peligroso? Siempre se le ha puesto la etiqueta de aeropuerto construido en mal lugar o mal orientado, en fin. Es verdad que no es habitual, sobre todo en zonas de archipiélago, ver aeropuertos situados en las medianías, suelen estar en zonas de costa. De hecho, todos los demás aeropuertos de Canarias están en zona de costa. Este es el único que está en zona de medianía, zonas de estancamiento de nieblas, por otra parte, ¿no? Y eso es lo que le da ese sello, ese halo de misterio, evidentemente acentuado con accidentes, que no es el único, el del 27 de marzo del 77, ha habido otros cuantos,
pero que al final van marcando esa lacra sobre las pistas de los rodeos. Vale. Ese día no solamente hubo ese aviso de bomba, sino que además malas comunicaciones, un inesperado cambio en las condiciones climáticas, todo eso es un cóctel extraño y peligroso que dio como consecuencia, desgraciadamente, ese terrible accidente, ¿verdad, Juanca? Sin duda, porque en esto coinciden todos los pilotos, en general la gente que trabaja en el mundo de la aeronáutica, ¿no? Un accidente aéreo jamás se produce por un solo eslabón de una cadena. Al final es una cadena completa en la que hace que se produzca, ¿no? Y en el aeropuerto de Los Rodeos o en este accidente concreto, yo he llegado a contabilizar 50 o 60 factores o microfactores que llevaron a ese desenlace final. Al final son 8 o 10 los principales, ¿no? Entre ellos algunos de los que comentabas, ¿no? Malas comunicaciones, mala iluminación de la pista, evidentemente el aviso de bomba, que uno de los dos aviones hayan repostado completo de combustible, que no hayan hecho caso a las señales que se le daban de torre de control, y así, pues, un etcétera, que nos lleva a que al final 2 aviones colisionaran en pista, en la misma pista, prácticamente de forma frontal, y con el sello de ser la mayor tragedia aérea de la historia, dejando un reguero de 583 víctimas mortales, ¿no? Decía Juanca que había habido otros accidentes en Los Rodeos anteriores a este. Sí, accidente ha habido, iba a decir muchos, igual eso puede asustar o puede parecer exagerado, pero sí ha habido unos cuantos, no solo en las pistas del aeropuerto, sobre la pista, sino en maniobras de aproximación o despegue de este aeropuerto de Los Rodeos. Fíjate, Miguel, preparando este trabajo, empecé a recopilar información de qué accidentes había habido, por qué se habían producido y en qué punto, y es llamativo sobre todo la década de los 70, entre 1969, 1970 y 1980 incluido, se produce una serie de accidentes o anomalías, me refiero a anomalías a pequeños incidentes en las pistas, que hacen sumar un total de 1.000 víctimas mortales. ¿Qué me dices, en solo una década, ¿no? Hombre, evidentemente estamos hablando de que el del 77, ya son 583, pero llegamos a alcanzar un millar de víctimas mortales en tan solo una década en Los Rodeos, ¿no? Hubo accidentes, algunos llamativos, como el del Cobaner o incluso un Iberia, en fin, que al final hacen sumar esta triste nota necrológica, pero que al final también, y yo siempre, y te lo diré, saco una lectura, si se puede, positiva dentro de la gran desgracia, y es que sirve para, tristemente al final lo hacemos a toro pasado, para ir poniendo soluciones a las cosas que son solucionables, ¿no? Y las hubo sin lugar a dudas. Afortunadamente ahora ese aeropuerto ha cambiado mucho, es mucho más seguro, Sí. Hay un montón de aviones que aterrizan y despegan sin ningún tipo de problema, independientemente de que exista todavía el del sur, ¿verdad? Afortunadamente. Afortunadamente, no, el aeropuerto Tenerife Norte, aeropuerto de Los Rodeos, tiene todas las medidas de seguridad, las ha tenido siempre. Lo que pasa es que ahora está mucho más perfeccionada, la tecnología ahora entra en juego, evidentemente ahora hay un radar de tierra, en aquella época no lo había, y un largo etcétera. Yo no sé si igual me equivoco arriba o abajo, pero entre despegues y aterrizaje yo he hecho una treintena en ese aeropuerto, y de verdad que jamás me he sentido incómodo ni inseguro, ¿no? Yo no sé, pero por ahí ando. Así que no sea excusa para no viajar a Tenerife, ¿eh? Claro, hay mucha excusa, pero hay que olvidarla. Se puede entrar por el norte o por el sur, pero cualquiera de las dos son dos opciones. Dos buenos sitios para llegar a esa isla. Dime una cosa, ¿por qué sucedió el accidente? ¿Por qué chocó el Jumbo, el de la Pan Am y el de la KLM? Chocaron porque, aparte de ese cúmulo de cosas que llevan al desenlace, al final hubo una orden, una instrucción que no es habitual, que es anómala, y es la de hacer circular a 2 grandes aviones, grandes o pequeños, da igual, 2 aviones por la misma pista, uno detrás de otro, ¿no? Recibiendo uno de ellos, el americano, en este caso el Pan Am, la instrucción de que abandonase la pista por una salida lateral, la que se conoce como la Charlie 3, ¿no? Para dar opción a que el otro avión despegara por esa misma pista. Pero esa instrucción no es habitual. Actualmente no se hace rodar 2 aviones por la misma pista de despegue, ni mucho menos, ¿no? Pero aquel día sí se hizo. Y se hizo porque estaba colapsada toda la terminal
del aeropuerto de Los Rodeos. Digamos, para que nos entendamos de forma coloquial, había un montón de aviones aparcados, estacionados en la pista de rodadura, que es por donde se avanza lateralmente, paralelamente, y por eso se les hizo avanzar por la principal. Pero un dato que yo no sabía, y preparando el libro, al final, hablando con personal del aeropuerto, llegué a descubrirlo o a conocerlo, y es que anteriormente a esta maniobra anómala, otros 2 aviones ya habían hecho la misma y no ocurrió nada. Es decir, 2 aviones circularon también por la misma pista de despegue anteriormente a estos, ¿no? Evidentemente, Miguel, no es habitual, y eso hace que a partir de ahí, entre el cúmulo de que hay niebla, de que no es habitual esos 2 aviones en pista, que el avión americano no entiende o no interpreta correctamente las instrucciones de salir por la lateral 3 y lo hizo por la 4, o pretendía hacerlo por la 4, al final hace que el avión KLM, que despega sin permiso, eso hay que decirlo y lo recogen los informes. ¿Despega sin permiso? Sin permiso, sí, no recibió el permiso de despegue nunca desde torre de control. El comandante Van Santen, que era el piloto del avión holandés, por decirlo coloquialmente, pisó el acelerador, y que en este caso pues, en los aviones no se pisa, y aceleró el avión sin que se haya dado la instrucción de despegue. Sí. De hecho, su segundo de a bordo se lo preguntó, ¿estás seguro? Creo que Panam está todavía en pista, y el comandante no le hizo caso y siguió acelerando el avión, ¿no? Un cúmulo de extrañas situaciones y fallos y mal tiempo fue el que hizo ese tremendo accidente, ¿verdad? Sí, sin duda. De todas formas, no nos olvidemos que aunque haya un montón de circunstancias que nos lleven a este desenlace, triste desenlace, al final todo se produce porque en un momento dado hay un aviso de bomba y una explosión, porque llegó a detonar de bomba en el aeropuerto de Gran Canaria, que fue lo que hizo que todo lo demás ocurriese al final, ¿no? Yeah. Bueno, lo curioso además es de este suceso tan luctuoso es que el lugar ya tenía algunos tintes misteriosos, ¿no? La zona alrededor del aeropuerto estaba marcada también por cosas extrañas. Sí, de hecho, desde el momento en el que se empieza a construir la carrera, la pista del aeropuerto de Los Rodeos, es un aeropuerto que de alguna manera entra en servicio en 1929, muy tempranero, por decirlo así, un pequeño aeródromo. Bueno, en ese momento ya se expropian tierras a los agricultores, a la gente del lugar, ¿no? Y cuentan, y todavía hay algunos abueletes, algunos viejos que nos dicen cómo había maldiciones, lanzaban maldiciones por haber sido expropiados por 4 perras, por 4 pesetas de... Bueno, ni de entonces, por poco dinero, ¿no? Sí, la gente del campo... Lo recuerda, sí. Yo he hablado con personas que recuerdan cómo su padre le contaba, decía, aquí teníamos nosotros nuestra tierra, en fin, y hablaba de cómo en aquel lugar jamás nada prosperaría. Bueno, estas cosas que se oyen a veces en los campos, un poco por el dolor de haber sido pues expropiado de lo que te ha costado sacar toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y esas historias todavía, no de forma muy marcada, pero todavía se pueden rescatar y pululan por el lugar, hablando de que incluso, y yo creo que ya esto forma parte del adorno, ¿no?, que se va poniendo con los años, incluso algunos se atreven a decir que debajo de las pistas del aeropuerto de Los Rodeos hay sangre de los animales que antes comían ahí, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, te lo cuentan así, que es como un poco teatral, si quieres verlo así, pero si te das cuenta, tiene ese nudo con lo antropológico que yo creo que es llamativo, ¿no? Al final marca el dolor del que hablábamos antes, ¿no?, de haber perdido todo lo que tenía. Escucha, Juan, ¿qué animales comían ahí antes? Bueno, pues eso es una zona y sigue siéndolo, ¿no? Ya no el aeropuerto, evidentemente, sino las zonas de alrededor. Estamos hablando de zonas de pasto, estamos hablando de animales de ganadería, ¿no? Vacas, cabras. De hecho, en la zona del aeropuerto de Los Rodeos está situada en el lugar donde está la tierra más fértil, de todo el archipiélago canario, ¿no? En toda esa zona, bueno, y otra zona del municipio de La Laguna, pero esa concreta es la más fértil de toda Canarias, ¿no? A veces somos muy brutos, ¿no?, los seres humanos, y ponemos cierto tipo de construcciones en los sitios más necesarios para la vida, ¿no?, sin hacer caso quizás a esa vida, ¿no? Sí, es así, ¿no? Es así. Incluso personas que decían, un señor mayor que decía cómo el porqué de la niebla en Los Rodeos, porque quien no haya estado ahí, Miguel, pues igual no se hace a la idea, pero Los Rodeos es muy peculiar con la niebla. Podemos estar a 30 grados centígrados en el resto de la isla, despejado, ni una sola nube, y en 2 minutos exclusivamente la zona del aeropuerto de Los Rodeos, llenarse de una niebla
en la que no ves ni a 100 metros, ¿no? Y tú lo has dicho en 2 minutos, simplemente, ¿verdad? Sí, 2-3 minutos, no necesita más, no sabes ni de dónde viene, ¿no? Y este hombre que nos contaba, bueno, lo cuenta mucha gente de la zona, el porqué. Y él decía que en el momento de hacer el desmonte de ese terreno, se eliminó de raíz, de cuajo, se eliminó un pequeño montículo, una montaña, que era la que paraba las nieblas que llegaban, ¿no? Que era la que la retenían. Al eliminar esa montaña, la niebla se mete, ¿no? Y tiene su lógica, porque señalando el lugar donde dice que estaba la montaña, es cierto, por ahí es donde siguen subiendo las nieblas, ¿no? ¿Quieres entrar en otros mundos? Espacio en Blanco te acompaña en este impresionante viaje en Radio Nacional con Miguel Blanco. Y esta noche con Juanca Romero desde Tenerife, hablando de un viaje que quedó interrumpido desgraciadamente. Cuando ocurrió la catástrofe yo la estaba viendo, Juanca, y yo quise ser uno de los voluntarios para ir a tratar de hacer algo con esas imágenes tan tremendas que se veían, ¿no? Has hablado con muchos de ellos, ¿verdad? Y te han contado historias muy curiosas, no solamente ya de lo que había alrededor, sino vamos al momento del accidente de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasaba por ahí? En el momento que se produce el accidente, de forma, yo digo que instintiva, lo primero que ocurrió en el segundo siguiente a la colisión es la reacción de la gente que vivía alrededor del aeropuerto. Estamos hablando, no es como ahora, que los aeropuertos, por las razones que ya conocemos, están totalmente blindados, no hay quien entre, vallados, incluso algunos hasta electrificados. En aquella época no. En aquella época se podía subir a las pistas del aeropuerto sin ningún tipo de limitaciones. De hecho, yo recuerdo de pequeñito cómo subía con mi padre y me ponía a decir adiós a los pasajeros que de los aviones Aviaco y estaban a punto de despegar por la ventanilla, me saludaban, ¿no? Ese era el acceso, era muy fácil. Bueno, pues esa fue el primer minuto. Los vecinos del lugar instintivamente subieron a la carrera a socorrer, a ayudar, desde el momento que empezaron a ver a gente que sí salía con vida del accidente, ¿no? Pero lo llamativo, Miguel, es que desde torre de control no se supo hasta pasado bastante tiempo qué había ocurrido. ¿De verdad? Así fue. Solo tenían contacto visual con la pista estaba cubierta por niebla y ellos lo que habían escuchado era una fuerte explosión y entre la niebla veían algo, algo un poco como una llama, ¿no? Ellos interpretaron en primera instancia que había sido uno de los depósitos de combustible del aeropuerto que había reventado. Salen los bomberos del aeropuerto, las ambulancias, y se paran en el lugar donde encuentran el primer avión, ¿no? Ellos no pensaban ni que había otro. Vieron allí un fuego y empezaron a apagarlo, sin saber que estaban apagando un avión en el que no había supervivientes, que era el avión holandés. En un momento dado la niebla se despeja y ellos ven como justo detrás hay más fuego. Y es cuando se dirigen a ese lugar y ven que pues había gente superviviente, no muchos, en realidad fueron 61 personas las que sobrevivieron entre los dos aviones y estaban saltando de los planos del avión y ahí es cuando empezaron a socorrer a las personas, pero en ese momento ya había vecinos del aeropuerto, de las zonas del aeropuerto, ayudando a los pasajeros que por otra parte muchos de ellos pueden contarlo porque algunos vecinos incluso los metieron en sus coches y los llevaron a hospitales, ¿no? Se dan cuenta de que hay 2 aviones, 61 supervivientes, 583 víctimas. ¿Y cómo sigue el relato? Porque ahora es que ponen los pelos de punta lo que empieza a ocurrir, ¿no? Hay quien dice que se han visto entidades caminando sin rumbo fijo por las pistas del aeropuerto, como si fueran las almas de algunos de ellos, de esos que murieron ahí en ese accidente, Juanca. Sí, es así, ¿no? Yo diferenciaría 2 tipos de apariciones muy concretas. Una sería, para mí personalmente, la más llamativa, y es lo que comentas, esas entidades errantes que pasan por lo alto de la carrera y que ahora si quiere profundizamos un poco en ellas, y otra que es a la que hemos denominado la niña de la garita. La niña de la garita. Claro, que no se aparece exactamente en la terrera del aeropuerto, sino en las zonas colindantes donde hay un acuartelamiento, pues en esa zona del acuartelamiento es donde se aparece esta imagen o esta supuesta. ¿Y quién es esa niña y quién la ha visto?
Pues la niña principalmente la han visto militares, que es lo llamativo. ¿Por qué? Bueno, lo decía, porque aparece en la zona sur de uno de los acuartelamientos que colindan con el aeropuerto de Los Rodeos, es el acuartelamiento de Las Raíces. En su garita más al sur, más baja, que ahora ya está abandonada y bloqueada, aunque el acuartelamiento sigue activo, no son pocos, para como es este tipo de casuística, los militares que afirman haber visto lo que alguno identifica con una niña, pero que ninguno acierta a poner detalles de cómo era esa niña. Yo lo que interpreto y lo que he llegado a sacar o a concluir de esto es que, sea niña o no, lo cierto es que el tamaño de eso que sí se aparece es un tamaño de infante, de algo pequeño, ¿no? Lo identifican con una niña, la mayor parte de ellos, pero realmente lo que están viendo es una especie de energía blanca, lumínica, que se desplaza de un lado a otro y que en algunos de los testimonios incluso afirman que produce sonidos o produce ruidos, ¿no? Militares en activo, que algunos pues evidentemente no dan su nombre, aunque los tengo, y otros que sí, que no han tenido problema en dar su nombre, como por ejemplo Carlos Espósito, que en un momento dado nos cuenta cómo, repartiendo la guardia en primeras horas de la noche, empieza a destinar a cada soldado a su garita, y cuando está finalizando ese trabajo, uno de ellos llega corriendo y le dice que en su garita se había aparecido algo, ¿no? Algo que además hacía hasta vientos y provocaba sonidos, provocaba ruido. Claro, el cachondeo fue general, aunque ya esa historia ya se conocía en las zonas de acuartelamientos de Los Rodeos, ¿no? Al final, sea lo que haya visto, este hombre no volvió a hacer guardia, fue arrestado, además lo contaba así, fue arrestado 2 semanas por no querer cumplir una orden, pero él no volvió a hacer guardia y fue destinado a otro acuartelamiento. ¿No? Y Juan, ¿quién puede ser o qué puede ser esta supuesta, este nombre de niña de la garita? Claro, yo como otros compañeros, ¿no? Hemos intentado mirar en la lista de pasajeros por buscar una relación con el accidente, porque tampoco podemos relacionarla porque sí, es decir, si partimos de la base de que eso que están viendo es posible, luego habrá que probar de alguna manera si pertenece o a ese escenario de la tragedia o a cualquier otro hecho luctuoso de la zona en otro tiempo, en otra época, ¿no? Pero relacionado con el accidente de Los Rodeos, una niña, una descripción que se pueda relacionar no la hemos encontrado, para serte honesto, ¿no? Pero ahí está, la niña de la garita forma parte, digamos, de ese microecosistema que rodea a Los Rodeos, y son más o menos recientes, estamos hablando que son testimonios que pueden tener 10, 15 años algunos de ellos, que son, yo creo que llamativos, ¿no? Si se siguen produciendo hoy en día, va a ser muy difícil saberlo, salvo que tengamos un golpe de suerte, como en su día tuvimos como por ejemplo con Carlos Espósito. Vayamos al segundo elemento misterioso de esta historia, de esos seres errantes que a veces se ven en las pistas. ¿Hay testimonios de ellos? ¿Cómo son? ¿Cuántos son? Sí, testimonios, y además que a los que yo le tengo especial cariño por la forma en la que llegan a mí, ¿no? Establezco contacto con un señor mayor ya de más de 80 años llamado don Ignacio Royer, y él de forma de forma natural me cuenta que lo que él ve y lo que ve junto con su mujer, que me resulta llamativo porque digamos que los dos al mismo tiempo están siendo testigos de lo mismo, ¿no? ¿Ellos viven por ahí, por la zona? Sí, ya ha fallecido don Ignacio, ya te digo, con 85 años, pero sí, pegado, o sea, su casa está separada del inicio de la carrera del aeropuerto por una simple calle estrecha por donde no caben 2 coches, no caben más, ¿no? Sí. Y lo que describía era como, él lo decía con sus palabras y total naturalidad, él decía, en lo alto de la terrera se aparecen muertos, eso lo decía él así, ¿no? Estamos hablando de un hombre un hombre de campo, un hombre que no sabía leer, no sabía escribir, pero sí sabía muchísimo de la vida, ¿no? Porque hay que ver las historias que nos contaba además con naturalidad, ¿no? Y él decía eso, él no nos conocía a nosotros, no te conocía, Miguel, no conocía la parapsicología, no conocía los misterios, pero él decía que aquello que estaba allí, que se le aparecía, eran muertos, ¿no? Y su descripción era muy clara, hablaba de un pequeño grupo de, vamos a llamarlas personas, tal y como me lo contaba,
personas que estando quietos, digamos, desde el suelo no se movían, sí movían los brazos, ¿no? Las extremidades superiores como una especie de saludo de un lado para otro. Y lo acentuaba, lo llamativo, se acentúa cuando te dice que a un lado de este grupo estático aparecía un grupo de niños, que identifica como niños, que corretean y en un momento dado desaparecen y vuelven a aparecer en el punto de partida, como un bucle, ¿no? Esa descripción, con sus palabras, la hace don Ignacio y la concluye diciendo: esto mi mujer lo arregla muy rápido, pone una vela para que se vayan tranquilos, ¿no? Qué espeluznante historia, ¿eh? Y la mujer lo arreglaba poniendo una vela. ¿Hay más testimonios de personas o del aeropuerto, personal que haya visto estas extrañas entidades paseando por la pista? Luego hay testimonios de personal de pista, de mantenimiento de pista, de todo lo que es la pradera que hay en lo alto de la terrera, de la limpieza de las pistas de acceso. Testimonios que en la mayor parte de ellos te lo cuentan de forma informal, pero en el momento que le pones la grabadora delante ya se cortan bastante, ¿no? Al final estamos hablando de prácticamente lo mismo, de la sensación, ¿no? Es de lo que te hablan, no tanto de lo que he visto, la sensación de que están ahí, la sensación de que hay alguien mirándome, ¿no? Suelen ser las expresiones que utilizan, pero que coinciden, sin saberlo, sin conocerse unos y otros, coinciden más o menos en el punto, ¿no? Y quizás que nos esté escuchando diga, bueno, pues el punto debe ser el punto donde se produjo el accidente. Pues así es. En ese punto, la intersección que hay entre la Charlie 3 y la Charlie 4, que son estas dos salidas laterales que tiene la pista principal, en ese punto intermedio es donde se aparecían, o se aparecen, si siguen apareciéndose, las entidades estas que veía don Ignacio, y donde algunos empleados del aeropuerto afirman sentir esas presencias, ¿no? Ese punto está como muy localizado. Casi para terminar, Juanca, ¿el último testimonio que tú has recogido de cuándo data? El último testimonio de lo que son las apariciones, estamos hablando del año 2004, ¿no? Si no recuerdo mal. 2004. Son recientes, ¿no? Lo interesante, Miguel, sería saber tirar hacia atrás, es decir, en qué momento comienzan a producirse los fenómenos en la pista. Y este es un punto en el que me declaro insolvente, ¿no? Es un punto en el que no he podido tirar más hacia atrás, porque tengo la sensación, o me gustaría pensar, que esto se empieza a producir inmediatamente después del accidente, si tiene que ver realmente directamente con el accidente, ¿no? Casi como te decía, para terminar, en el lugar siempre ha habido visiones extrañas, luces, ¿no? Anomalías, ¿no? Sí, al margen de apariciones más o menos conformadas como personas, sí es verdad que son pequeñas luminarias las que aparecen en las pistas del aeropuerto y sus alrededores. Llamativo, por cierto, porque claro, en un aeropuerto donde hay tanta luz, donde hay tanto avión que despega y aterriza, ¿cómo distinguirla? Pues evidentemente ese es el punto yo creo que interesante, porque todo el que trabaja en un aeropuerto, o como yo he hablado con fotógrafos, los spotters, fotógrafos de aviones que están habituados, que conocen el entorno, a estar todo el día y noche ahí sacando fotografías a los aviones, identifican lo que son anomalías, luces que de forma rectilínea, casi a ras de suelo, se desplazan de luces que no son más grandes que una pelotita de golf, ¿no? Se desplazan por las zonas oscuras que hay en los laterales del aeropuerto, ¿no? ¿Crees que pueden ser esas luces o esas entidades errantes de las pistas las almas de algunos de los pasajeros de ese triste accidente? Hay quien afirma que sí. Evidentemente son anómalas, no son luces que deban estar ahí, no forman parte de lo que nosotros entendemos, de lo racional. Si apuntamos hacia esa posibilidad, ¿por qué no decirlo? Es decir, ahí ha habido una gran desgracias comparables, y ahora se acaba de cumplir el 35 aniversario, como por ejemplo los alfaques, desgracias que siempre de alguna manera llevan impregnadas pues fenómenos, anomalías como esta, ¿no? Energías que puedan ser interpretadas como almas errantes o almas que en su día perdieron la vida ahí, pues ¿por qué no? Es una posibilidad abierta, Miguel. Ojalá, Juanca, te sea así, que todas esas almas, esa gente que falleció, haya encontrado la luz y descansen por fin.
El aeropuerto de los Rodeos, uno de los lugares misteriosos de Canarias. Tú has escrito libros sobre otros lugares. El Barranco de Badajoz, que a mí me pone los pelos de punta. Siempre que alguien me dice o me pregunta un lugar para ver misterio de cerca, Barranco de Badajoz, ¿verdad? Sí, sin duda. Yo también, es decir, ¿dónde Barranco de Badajoz? Son muchos amigos que llegan de fuera de Canarias con ganas de conocer lugares. Esa es la primera parada obligatoria para no solo disfrutar del paisaje o de la historia o de nuestra historia aborigen, sino también de los misterios en estado puro, ¿no? ¿Alguno más? ¿Algún lugar más? Sí. Sí, bueno, sabes que yo siempre me lo preguntas y yo sí, tengo claro. siempre... Sí, tengo predilección por la Punta del Hidalgo. Es un sitio que me encanta y al que le tengo especial cariño por la magia que transmite, ¿no? La que se montó allí aquel día que nos citaron y apareció aquel objeto con Enrique Vicente y otro montón de gente. Te lo perdiste, tenías que haber estado allí. Sí. ¿Has visto alguna vez algo en la punta? En la Punta de Hidalgo, algo que no pueda explicar, sí. No, algo que no pueda decir por la radio, sí. ¿Sí? Sí, pero nada, no malo, Miguel. Bueno, nosotros vimos algo increíble y sí lo contamos por la radio. Un momentito y te despido y damos una página web de contacto. ¿Te parece, Juanca? Perfecto, Miguel. Algo que no queremos que nunca se vuelva a repetir en ninguna parte del mundo. Recogido en un libro que se llama Catástrofe 77, El viaje interrumpido, escrito por Juanca Romero, nuestro compañero de Ángulo 13. ¿Forma de contacto contigo, Juanca? Pues esa es la vía, a través de Ángulo 13 yo creo que es lo más rápido, www.angulo13.com. Ahí tiene la dirección mail y, en fin, ya sabemos que las redes sociales también están de forma activa y ahí también me pueden encontrar. www.angulo13.com y el 13 con número. 13 con número. Juan, que ha sido un placer. Sabes que se te quiere desde aquí y que esperamos verte y abrazarte junto a toda esa panda de golfos sinvergüenzas que estáis ahí investigando en Canarias, que os queremos a todos, ¿vale? Que así sea. Será pronto. Un abrazo, Miguel. Fuerte abrazo. Hasta pronto. Espacio en blanco. Una puerta abierta hacia otros mundos. Y tras ese viaje interrumpido que nos ofrecía nuestro primer invitado, seguimos. Este es el Espacio en Blanco, estás en Radio Nacional, programas especiales de verano y tenemos mucho que contarte todavía esta noche. Y vamos a continuar con un nuevo viaje. El destino está muy cerca de nosotros y en él se dice que se dan las condiciones de vida que pueden existir en otros planetas. Se trata de un trabajo de la ciencia que nos muestra nuevos caminos por donde puede evolucionar la vida. Nos acompaña Ricardo Mills. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches. ¿Cómo estás? Pues aquí, escuchando. Déjame que diga que eres microbiólogo, catedrático de microbiología de la Universidad Autónoma de Madrid. Correcto. Y llevas unos cuantos años dedicado a esto, ¿no? Sí, bastantes. Y habéis sacado un libro fascinante que se llama Río Tinto, Viaje a Marte, con texto científico tuyo y fotografías de Julio Segura. Vaya pedazo de libro, ¿eh? Bueno, pues se ha hecho con mucho cariño. Se nota el cariño. Vamos a situarlo, ¿vale? ¿Dónde está Río Tinto? Para la gente que suspendimos en geografía española. Pues Río Tinto es uno de los dos ríos que baña Huelva. Ajá. O sea que está muy cerca de la frontera con Portugal, en Andalucía, en el suroeste. Y su nombre, como su nombre indica, valga la redundancia, pues es rojo. Y es rojo debido a la gran concentración de hierro que tiene soluble por el pH ácido, es decir, por el medio ácido en el que está. ¿Pero eso es natural o es provocado por los hombres? Durante muchos años se creía que era artificial, porque precisamente Río Tinto, el río, nace en la faja pirítica, que es donde la mayor concentración de minas metálicas de España, y se creía que era producto de la actividad minera. Pero posteriormente pues lo hemos podido demostrar que eso no es cierto, sino que la antigüedad del río con esas características es mucho más antiguo que la actividad minera más antigua que ha operado en la zona. Por lo tanto se ha podido demostrar o queda demostrado de que es producto de la actividad biológica o la actividad microbiológica, no de la actividad humana. Es decir, que ahora es algo natural ese río. Correcto, bueno, y además
ha pasado de ser un lugar contaminado que había que descontaminar a ser un paisaje natural protegido por ley, y ahora la Junta de Andalucía está presentando la documentación para que la UNESCO lo proteja con el estado de geoparque. O sea que obviamente todo eso se hace porque es algo que no está contaminado por el hombre, sino que tiene esas características tan peculiares gracias a las condiciones que se dan en esa zona. ¿Qué le hace tan particular a este río? Para que de repente, primero haya saltado las páginas de muchos informativos, para que tú le dediques un libro, para que se hagan estudios, ¿qué le hace tan peculiar? Bueno, como referencia estamos ahora editando una enciclopedia de astrobiología aquí en Francia. Vamos, la reunión es aquí porque la editora en jefe es francesa. Y el número de entradas que tiene Río Tinto para la astrobiología es enorme. La cantidad de fotografías de ese libro que van a aparecer en esa enciclopedia también. Eso es un pequeño orgullo para el país. Y la razón, contesto a tu pregunta, es porque precisamente en el suroeste de la península ibérica se da la mayor concentración de sulfuros metálicos, de un mineral, de sulfuros con distintos metales, pero sobre todo hierro, pirita, del mundo. Y esa es la razón por la que creemos de que debido a que hay ese sustrato que le gustan a algunos microorganismos que comen piedras, pues se deben las condiciones peculiares que tiene el río. ¿Hay organismos que comen piedras? Pues sí, aunque parezca mentira, hay gustos para todo. Hay microorganismos que se conocen desde hace años que obtienen su energía en vez de carbohidratos como tú y como yo, pues lo obtiene de sulfuros metálicos, de minerales. Y se cree que es un tipo de metabolismo muy antiguo, que es decir, probablemente de los primeros que se inventaron en la evolución de la vida sobre la Tierra. ¿Eso hace que el Río Tinto sea un poco una imagen de lo que podía ser el planeta Marte? Bueno, eso lo lleva un poco hacia la antigüedad, o sea, es un modelo de posible vida antigua, lo que lo acerca a Marte, aparte del color, porque Marte es el planeta del rojo, debido a la cantidad de hierro que tiene, es que las últimas misiones de los Estados Unidos, de la NASA, han detectado minerales que existen en la cuenca del Río Tinto, y en el caso de la cuenca del Río Tinto están producidos por la biología. En el caso de Marte, pues la cuestión está abierta y, bueno, a algunos nos gustaría soñar que es debido también a la biología, pero eso habrá que demostrarlo. Has hablado, Ricardo, de organismos que comen rocas. ¿Cómo son? Supongo que serán microscópicos, evidentemente, bueno, ¿no? Sí, son microorganismos, son bacterias y arqueas, son de tamaño microscópico, y la única diferencia con la mayoría de los seres vivos que conocemos es que obtienen su energía a partir de compuestos inorgánicos, concretamente de sulfuros metálicos. El resto es completamente idéntico, ¿no? Al microscopio nunca los podríamos distinguir. Ya, eso quiere decir que la vida se ha podido desarrollar de otros modos diferentes a los que conocemos en la Tierra, o conocíamos, porque ya están esos otros organismos. Bueno, pues obviamente las ciencias avanzan, que es una barbaridad, y sí es cierto, en los últimos 15 años hemos aprendido que hay vida que es completamente independiente de la radiación, de la luz solar, porque vive en el subsuelo. Y precisamente ese tipo de vida es factible porque hay microorganismos que pueden desarrollarse, obtener su energía, funcionar gracias a los minerales que hay en el subsuelo. ¿Y podían desarrollarse y hacer evolucionar otro tipo de sistema de vida? Te quiero preguntar si existe vida extraterrestre. Algunos pensamos que sí, pero el método científico requiere que se demuestre, y esto es el fin primordial que tiene la astrobiología, intentar demostrar que no estamos solos en el universo, sino que hay otros tipos de vida. ¿Tú piensas que sí? Bueno, obviamente, si me dedico a la astrobiología tengo que pensar que sí, si no me hubiera equivocado de negocio. Obviamente, insisto, que el método científico requiere no solamente que hablemos de probabilidades, que es lo que podemos hacer hasta ahora, sino que en algún momento podamos demostrar que eso es cierto. Hace poco surgió una noticia que también la vida podía basarse en el silicio, creo que era. Bueno, hay muchas opciones que se discuten. El silicio y el carbono son muy parecidos. Lo que sucede es que el enlace carbono-carbono, es decir, las macromoléculas que se sintetizan con carbono, son mucho más dúctiles, o sea, pueden adquirir muchas más estructuras distintas, que es importante para el funcionamiento de las enzimas, cosa que no sucede con el silicio. El silicio, cuando se echa una cadena de unos cuantos átomos de silicio, es un sistema
sistema muy rígido, y eso pues impediría que sirvan para nada, vamos, solamente servirían como estructura de defensa. Entonces, pues hoy por hoy el enlace carbono-carbono se considera que es el mejor que existe para la vida, pero obviamente, pues bueno, estamos abiertos a cualquier otra cosa que podamos aprender. Echándole... Sí, perdona. No, bueno, que en los últimos meses, supongo que has oído hablar del tema, pues se ha demostrado, o hay autores que creen que han demostrado que el fósforo de los ácidos nucleicos se puede sustituir por el arsénico. Obviamente todo eso, pues insisto, el método científico requiere que se repita en otro laboratorio, que todos nos pongamos de acuerdo, pero ha abierto la caja de Pandora, es decir, hay otras opciones que tenemos que explorar. Echándole un poquito de imaginación, eso significaría que podría haber seres vivos tan extraños como, yo que sé, los que están debajo del mar, que puedan tener inteligencia superior. Bueno, en realidad la mayoría de los astrobiólogos, con que haya vida es suficiente tener en cuenta que lo que somos nosotros, esa supuesta inteligencia que nos arrogamos, es el producto de la evolución de seres microscópicos, o sea que esto no ha surgido por casualidad. Entonces, a mí que en Marte seguro que no va a haber vida muy compleja, con muchas células, porque no cabrían en el subsuelo. En la superficie sabemos que es imposible, pero vamos, a nosotros el que haya vida microscópica no nos molesta. Si ahora la pregunta se refiere más bien a qué posibilidades hay de que haya vida inteligente o vida mucho más compleja y parecida a la nuestra, que se pueda comunicar en el universo, pues la probabilidad existe, se ha calculado. Lo que pasa que otra vez el método científico requerirá que se demuestre, y para eso pues hay programas de investigación. Concretamente el programa SETI es un programa muy serio que busca señales de radioastronomía, de radio, de comunicación con seres que puedan vivir en nuestra galaxia o en otras galaxias. Hoy por hoy, después de muchos años de investigación, aún no han conseguido nada, pero son gente con mucha fe, con muchas ganas, y continúan trabajando. Para terminar, no queremos entretenerte mucho, sabemos que estás ahí en Francia ocupado. ¿Qué se puede aprender o qué os ha enseñado Río Tinto, esa maravilla que tenemos aquí en nuestro país? Bueno, Río Tinto ha sido una escuela, ha servido en primer lugar para entender un tipo de vida que no conocíamos demasiado bien, ha servido o está sirviendo de modelo astrobiológico para la exploración de Marte. Todos los instrumentos que van a volar a Marte o están volando, que han estado en Marte, se están probando en Río Tinto, pues sabemos que hay vida. Si no encontramos con esos instrumentos vida en Río Tinto, pues obviamente nunca serán de utilidad para buscar vida en Marte. Y además tiene aplicaciones, es decir, que ese tipo de vida no solamente sirve para que los astrobiólogos nos dediquemos a ver si hay vida en el universo, sino que además pues se puede extraer metales de minerales de muy baja ley. Eso es lo que se conoce con el nombre de biominería, y eso ya es de aplicación. O sea, hoy en día muchos metales en el mundo se extraen utilizando microorganismos, no utilizando mineros. Y bueno, pues yo creo que el conjunto pues tiene valor en distintas direcciones, y eso es lo que lo hace tan atractivo y tan interesante. Porque precisamente cuando apareció la vida en el planeta Tierra, hay muchos sistemas de vida que no podían haber triunfado, no podían haber funcionado, porque les faltaría el sustrato o las condiciones para poder funcionar. Los microorganismos que comen minerales pues no tendrían ningún problema si además lo hacen en el subsuelo, porque estarían protegidos de la radiación ultravioleta y además estarían protegidos de los impactos meteoríticos. Por esa razón, porque no necesitan nada, todo lo que utilizan estaba en el planeta en la época que apareció la Tierra, se considera un modelo a tener en cuenta en los estudios, no del origen, porque obviamente no estamos hablando del origen, sino de los primeros tiempos, de los primeros sistemas que triunfaron en el desarrollo de la vida en el planeta Tierra. Ricardo, esta es la investigación que habéis hecho. ¿Cuál es el siguiente paso que estáis dando? Bueno, ahora mismo el interés muy grande que tenemos es en la microbiología del subsuelo de la faja pirítica. Hemos conseguido un proyecto europeo bastante grande y estamos ya preparando una perforación profunda a 1 kilómetro de profundidad en la faja pirítica, precisamente en la zona de Río Tinto, y con ello lo que queremos es responder a muchas preguntas que nos estamos haciendo: cómo es ese tipo de vida, cómo se genera un cuerpo de agua con esas condiciones que tiene Río Tinto, y sobre todo pues eso también puede inspirar a buscar si ese tipo de vida es posible en el planeta hermano. Es decir, que ahí abajo, en la Tierra, debajo de la Tierra hay vida.
Gracias, Ricardo, por el trabajo, y recomendamos este libro, Río Tinto, Viaje a Marte. Yo no sé si quieres dar una página web para que vean tus trabajos o algún tipo de contacto. Pues yo creo que con que busquen Río Tinto es suficiente. Vamos, en Google, Río Tinto, enseguida sale nuestro trabajo y el que le interese pues se puede contactar con nosotros y les explicamos lo que les interese. Río Tinto, Viaje a Marte. Gracias, Ricardo Amils, gracias por esas investigaciones, por abrirnos las fronteras de este mundo nuestro, y te vamos a perseguir para que nos sigas contando cosas. Muy bien, pues un placer. También para nosotros, un fuerte abrazo. La música nos indica que hemos de hacer una pausa en nuestro viaje, solo unos minutos para las noticias, y hoy continuamos, os dejamos con la actualidad ahora de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida volvemos, tenemos todavía mucho para contaros. Comenzaremos con el viaje del héroe, lo llama nuestra siguiente invitada, algo que tiene que ver con los chakras y una forma de aprovecharse de esa energía para funcionar mejor en la vida. Después, la espeluznante historia de una condesa considerada como una de las primeras vampiras, la condesa Báthory. Ya veréis qué cosas tan increíbles hacía. Esto es Radio Nacional, estás en el Espacio en Blanco. Enseguida regresamos, no te pierdas ni un minuto de lo que te espera aquí en la segunda hora. Enseguida volvemos.